Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas, el podcast, lugar donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio. Hola. Y Martín. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semanilla? Con sueño y calor. Ay, mucho calor. Tengo calor. Y todavía no entra la primavera oficialmente. No llega la maldita primavera, que es mi fecha favorita, ¿verdad? Sí. Debo de admitirlo, pero sí he sentido bastante calor. Sí, pues casi 30 grados es la máxima que hemos estado teniendo. Y todavía no entra ni siquiera entrado la primavera. Ahora imagínate en verano. Va a estar hirviendo, hijo de su madre. El año pasado fue el verano más frío que hemos tenido en los últimos años. Pues ahora nos va a tocar un verano infernal. Ay, no. Así ¿De veras? ¿Fue el más frío? No, o sea, es que ya de aquí en adelante ya todos los veranos van a ser los... Ajá. Sí. Hijo de su... Ay, pero no creemos en el calentamiento global, ¿verdad? No manches, no. Chale, no, bueno, al menos nevó. Muy efímeramente. Pero oye, nevó. Pero si fue en febrero o finales de enero. Finales de enero, ¿no? Creo que sí, porque estaban con la canción de las nieves de enero. Creo que sí. Sí. Ajá. Pero ha estado muy loco el clima. Sí. Ese día en particular estuvo muy loco. Sí. Nevó, llovió, granizó y luego al final el solezote. Ajá, hasta calor así como que, ay, ni parece que nevó. Sí, ¿cómo le llaman? Castañuelas o algo sí, las así castañuelas. De febrero. Pero no, ya estamos como los viejitos hablando del clima. Ya mi rodilla me avisa. Sí, que va a llover. Pero sí, hoy vamos a platicar de un tema que está interesante porque pues a veces la tecnología tarda en llegar. Y de aquí a que llegue pueden pasar muchas cosas, pero también al momento en el que llega puede resolver muchas cosas. Entonces, en este caso, durante décadas hubo crímenes que parecían imposibles de resolver, ya que dependen de testigos, confesiones o algún errorcillo que se le haya ido al criminal. Y algunas pistas simplemente pues no llegaban a ningún lado. Solo se quedaban ahí esas pistas guardadas en silencio, en bolsas de evidencia, pero también ahí podían guardar algunas células, algo sangre, sudor, cabellos, o sea, las pistas, pues pistas la evidencia podía tener todos estos, ¿cómo se llaman? Fluidos humanos. Entonces, hoy vamos a platicar de 3 casos, cold cases en English, o casos sin resolver para los que no hablan inglés, en donde la ciencia fue la que finalmente habló. Estos casos sin resolver se resolvieron gracias a el ADN o la tecnología del ADN. Ok. Entonces, pues vamos a platicar de eso. Porque gracias al cielo hoy tenemos tecnología, Bob Esponja. Tecnología. Tecnología. Lo inquietante es que hay gente que aún teniendo avances en tecnología, en ciencia y demás, están teniendo un retroceso en sus creencias y te saca de pedo bien cañón. Sí. O sea, ya como que entre más dinero tienen, más ideas raras agarran. Me tocó ver una mujer, o sea, que está acomodada económicamente bien y ella quiere parir en su casa que porque le va a doler menos. No creo. Y yo así de... ¿Qué tiene que ver la ubicación geográfica con el umbral del dolor? Exacto. Exacto. No. Y luego cada vez vemos más antivacunas. Está muy cañón este pedo. En lugar de evolucionar, estamos involucionando. No, la gente está muy loca. Pero bueno, en los años 70 y 80, cuando ocurrieron muchos de los crímenes que vamos a platicar, el ADN forense estaba prácticamente en pañales. Lo único que podía hacerse era comparar grupos sanguíneos o marcadores generales. Esto servía para descartar a algunos sospechosos, pero ninguna servía para identificar a alguien con nombre y apellido. O sea, nada más, pues este parece que es hombre, o este parece que es grupo A positivo, o sea, y ya, era todo lo que alcanzaban a revisar. No había certezas. No, nada. Entonces, ¿eso era antes de la huella? No. ¿Huella dactilar o ya? No, las huellas ya. Ya estaban registradas. Ajá, okay. Pero aquí más bien es en cuanto a la tecnología del ADN. Y pues que no había bases de datos. También, además. De hecho, aquí no tenemos bases de datos de perfiles genéticos, o sea, ¿cómo se puede hacer encontrar a un criminal con base a eso?
Pues es que solamente si el criminal Tienes que cae. tener al sospechoso ahí Ajá. entre varios sospechosos. Pues es que de hecho en general así en el mundo creo que así es. Está o sea, complicado. Ya hay bases de datos, pero esas bases no son policíacas. Entonces ahorita, si quieres, Ok. llegamos a esa parte. Recién en los 90 aparecieron técnicas como el STR, que son las repeticiones cortas en tándem, por sus siglas en inglés. Estos permiten crear perfiles genéticos más precisos, pero todavía necesitan que haya muestras relativamente intactas y las bases de datos policiales pues son muy limitadas, por lo que hablábamos. O sea, solamente se toman el registro genético de las personas que cayeron por algo en la policía, ¿no? Sí. Y entonces no tienen registro de toda la población, pero que son las secuencias cortas en tándem. Son secuencias de ADN de un fragmento muy corto. Generalmente van de 2 a 3 letras genéticas. No sé si se acuerdan que el ADN pues, se divide en las 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Entonces estas van a hacer como los ladrillos del ADN y así se hace una secuencia. O sea, por ejemplo, puede ser... ¿La hélice? Ajá, Ok. pero está dividida en estas bases, de la forma en la que se une, y al momento de que tú mandas a secuenciar un fragmento de ADN, pues te lo pone como que en letras. O sea, te puede poner A, T, C, G, A, T, C, G, G, A, T, A. O sea, es una combinación prácticamente. Bueno, Sí. muchos genes tienen la misma composición, pero hay fragmentos que son así como que muy específicos de ciertos individuos. Okay. Si en este caso las secuencias cortas en tándem son de que en un fragmento de ADN como que hay un tartamudeo del ADN y te dice GATA, 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 o sea, se queda así como o GGGGA, o sea, como que son secuencias que se repiten mucho, entonces eso ya se utiliza como un marcador. Y esto fue lo que, pues la tecnología que empezó en los 90 y que ayudó a encontrar a muchos de estos criminales. Se utilizan este tipo de técnicas, además de para eso, para pruebas de paternidad. Ahí es donde ven de que, pues si su papá tiene tanta probabilidad de ser el papá o no tiene probabilidad de ser el papá. Así. También se utilizan en lo forense, en criminología, donde es la huella genética, es como la huella dactilar, pero genética. Es pues sí, genética. Si el número Si el número de repeticiones en la escena del crimen coincide con el sospechoso en múltiples sitios de ADN, pues eso significa que la probabilidad del error es casi nula. O sea, es esa persona, es sí o sí. Y además, este tipo de secuencias se utilizan para identificar restos. Personas ya sea que por algún desastre natural o porque las encuentran en cierto lugar. Ahí pueden identificarlas. Más adelante, ya en el 2000 y 2010, llegan 2 grandes cambios, porque ya se pueden empezar a analizar muestras viejas, o sea que ya empezaron a tener cierto nivel de degradación, o muestras que son así súper chiquititas, o sea que tienen una muestra mínima, pero ahí existe. Entonces ya para el 2000 y 2010 ya se podían analizar ese tipo de muestras. Okay. Y también llega la genealogía genética, que esta nos va a permitir rastrear familiares lejanos de algún sospechoso, aunque por ejemplo él nunca haya estado en la base de datos criminal, pero resulta que su primo tercero, quinto, sí. Entonces a raíz de ese primo tercero lo pueden identificar. Sí. Esos son los avances de los 2000 y 2020. Y cada uno de los casos que vamos a contar hoy se resolvió gracias a un momento distinto de esta evolución genética. El primer caso que vamos a ver ocurre cuando la ciencia no estaba lista para tener esto, pero pues la evidencia sí. Este método ha permitido resolver casos que llevaban décadas archivadas, identificar restos humanos que no tenían nombre y devolver la identidad a algunas víctimas que ya han sido olvidadas. Pero también tiene ciertos límites, o sea, el que haya ahora la tecnología genética no significa que es la panacea y que va a venir a resolver el mundo. También hay errores de laboratorio, errores de interpretación y también pues todo esto, o sea, si vas y le dices a un sospechoso o a un familiar de un sospechoso que ahí está su muestra, o sea, también genera ahí una cierta
problema emocional profundo en Ujú. esas familias que fueron afectadas, ¿no? Van a sentir aversión así, ¿cómo que están algo genético relacionado conmigo en Ajá, algo como malo? que tengo un familiar criminal. Ajá. Sí. Entonces vámonos al primer caso. Pero yo tengo una duda. Dime. ¿Qué tanta precisión tienen esas pruebas de repetición? Por ejemplo, comparado con las huellas dactilares que tengo entendido que son únicas, ¿no? Sí, pero también estas repeticiones son únicas. Son únicas, o sea, Ajá. pueden determinar a un individuo entre toda la población. Sí. Si tuvieran las muestras de toda la población, sí. Ok. Pero si, o sea, tienen cierta, o sea, pueden llegar como que a un familiar si no tienen la muestra del individuo en específico. Ok. Pero Si es que volvemos a lo de la base de datos. Si Ujú. no hay, digamos, registro, no existe técnicamente. Ok. Entonces, las repeticiones sí son diferentes entre un padre y un hijo, por ejemplo. Ujú. Sí, Pero hay ok. cercanía de... Ujú. Sí, o sea, puede ser que sean, no sé, 3 GAT, pero uno Ujú. tiene GAAT y luego cambia. O sea, ese ligero cambio ya te puede dar a otro individuo. Ok, Ok, pero sí. emparentado. Ajá. Ok, Es ya. como su propio código, ¿no? Cada Sí, quien. cada individuo tiene su propio código. Ahora sí, vamos al primer caso. Durante gran parte del siglo XX, miles de homicidios quedaron archivados como casos sin resolver o cold cases y no tenían testigos suficientes, tenían algunos ¿qué dije? Errores iniciales. Tenían unos heresiarcas, dijo. Ya sé. O algunos límites tecnológicos, pero la revolución para resolver Tranquila. sí. Para resolver estos crímenes llegó con nuevas tecnologías, que es la genética. El ADN, inicialmente concebido para la identificación básica, evolucionó hasta convertirse en una herramienta capaz de reconstruir linajes familiares completos, incluso cuando el sospechoso jamás estuvo en una base de datos policial. Este es el caso de Bobby Joe Oberholzer y su desvividor, que fue Alan Lee Phillips. Entonces vamos a ver qué pasó. Hay historias de crímenes que empiezan con violencia y hay otros que empiezan con algo más irónico. En este caso, un rescate. En el invierno de 1982 en Colorado, una tormenta de nieve caía con fuerza, de esas que no solo bloquean caminos, sino que te dejan completamente aislado del mundo. Entonces este hombre quedó varado en la carretera. Su auto ya no pudo avanzar, el frío era extremo y la noche ya se acercaba. Entonces, este hombre era Alan Lee Phillips. Para cualquier persona que pasaba por la ruta, pues él era solo un hombre atrapado ahí por la nieve, ¿no? Pobrecito, se va, sí, está ahí sufriendo mucho porque hace mucho frío. Entonces, pasa un conductor y lo ve, y luego pasa otro y lo ve, pero él sabía código Morse. Ok. Entonces, con su carro empezó a hacer unas señales con las luces. Con las luces. Y alguien lo ve, pero lo irónico y lo curioso de este caso es que la persona que lo vio estaba en el cielo, o sea, venía en un avión. Entonces él era un alguacil, estaba en un avión comercial y vio esa secuencia de luces y pues llamó a las autoridades en tierra y les dijo, oigan, pues veo que alguien está como que varado, está emitiendo señales de auxilio y pues ya. Mandó a las unidades a que fueran a rescatarlo porque las temperaturas estaban casi a menos 29 grados Celsius. O sea, Qué rico. Ay, no, qué horror. Eso necesito en mi vida. ya sé. ¿Cuál calor? Sí, ahorita estamos a más 29, yo creo, ¿no? Sí. Ay, no, qué horror. Sí. Entonces el rescate fue extremo, las condiciones del equipo fueron calificadas como un acto milagroso y heroico porque alguien desde el cielo vio al pobre hombre varado y lo rescató. Entonces a Phillips lo rescataron, le dan abrigo, lo ayudan y literalmente le salvan la vida. Wow. Pero no sabían lo que este hombre había estado haciendo minutos antes de quedarse ahí varado. Híjole. Plot twist. Sí, aquí es donde aparece la primera gran ironía de este caso. La misma comunidad que acababa de perder a una persona a manos de este sujeto lo estaba ayudando a sobrevivir. Entonces, pues ya, Philip se agradece, se muestra tranquilo, nadie sospecha nada, la tormenta pasa y la vida continúa. Wow. Y así. Nadie se da cuenta de nada. Pero vamos a regresar unos minutillos antes en el tiempo, unas horas antes de que ocurriera el rescate. Y 2 mujeres, Annette
sí, no sé pronunciar su apellido, pero Annette y Bobby Joe Oberholzer habían desaparecido la misma noche. Y esto fue donde inició el misterio que conmocionó a esta comunidad durante décadas, porque durante décadas no supieron qué pasó. Annette tenía 21 años y fue vista poco después de las 4:45 de la tarde en una farmacia del pueblo donde compró un medicamento. Y Bobby tenía 29 años y se comunicó con su esposo alrededor de las 6:20 más o menos para informarle que ya tenía una forma de regresar a casa, que ya estaba en el transporte para regresar a casa. Entonces, el 6 de enero del 82, Bobby desapareció en Colorado tras hacer un autostop, porque era lo que les decía. Ella decía, ya voy a la casa, ya me recogieron. Entonces, era una zona montañosa donde pasó todo esto. Y al día siguiente, su cuerpo fue encontrado con heridas de bala, signos claros de secuestro y lucha. También tenía un precinto de plástico en la muñeca que busqué qué era, y es una de esas corbatillas en la muñeca. Y los investigadores también, curiosamente, hallaron una media naranja, que en ese momento como que pues no se les hizo así como que algo importante, pero tendría relevancia después. Lo de las víctimas pues no las habían relacionado, ¿no? O sea, solamente sabían que 2 mujeres habían desaparecido, pero no había ninguna relación entre una y otra. Después ya fue cuando apareció la relación, porque 3 meses después, no es cierto, 3 meses no. Meses después, en julio del 82, un niño que estaba pescando descubrió, pero ahora el cuerpo de Annette. Ella estaba boca abajo en un arroyo a unos 37 kilómetros al sur del lugar donde encontraron al primero, y durante la autopsia se reveló que Annette llevaba una media naranja, igual que Bobby. Entonces esto permitió vincular los casos, además que creo que también Annette traía las cintillas, las corbatillas en las manos. Desde ese punto de vista forense, pues dijeron, pues tenemos la suficiente evidencia, porque también en donde encontraron a Bobby había objetos personales. También se estableció rápido que había pasado el mismo día. Entonces dijimos, ¿tienen las suficientes pistas para encontrar al asesino? Pues no. Pues no, mi ciela. Resulta que no había la suficiente tecnología y el caso se quedó cerrado por muchos años. Híjole, qué feo. El güey rescatado bien a toda madre. Sí, pues la investigación quedó ahí estancada. Estamos ahorita en 1982. El ADN todavía no era una huella digital. Era así como que una promesa de que algún día se va a poder, pero en ese momento no. Entonces, pues, ¿qué hace la policía? Pues guarda las muestras, las cataloga y ya. Esto era todo lo que se podía hacer. Y pues el caso... una carpeta de investigación como aquí en México. Exacto. Y ahí queda. Ahí queda olvidada. No, qué horror. Y el caso pues se enfría. Philip sigue con su vida, se muda, el tiempo pasa. Pero mientras el tiempo pasa, también la ciencia avanza. Entonces nadie está pensando en qué está haciendo este señor, a nadie le pasa por la mente este señor ni nada. Pero el ADN que estaba ahí guardado en las cajitas, algún día sería la pieza central que iba a resolver este caso. Entonces, desde 1982, la muestra ya estaba ahí, pero no podía ser interpretada. Había muestras biológicas de sangre que estaban en la ropa de la víctima. Entonces, pues lo bueno fue que se pudieron preservar adecuadamente, ¿no? Entonces, pues se pudieron volver a analizar. Y durante más de 3 décadas, ese ADN estuvo guardado. Hijo de su madre. Pues sí, bueno, ahorita les digo en qué año pasó todo esto. Entonces la genética sigue avanzando, aparecen nuevas técnicas, hay mayor sensibilidad, hay mejores comparaciones y alguien de repente decide volver a abrir esas cajas. Se reanaliza la evidencia con tecnología moderna y ahora sí se puede obtener el perfil genético incluso de esas muestras antiguas que ya estaban ligeramente degradadas. Y el ADN empieza de chismoso. Güey. Ahí ya empezó a chismear cosas. A mí me encanta el chisme que dijo. Sí. El giro definitivo no llegó en los 80s ni en los 90s. Llegó apenas ¿en qué año creen ustedes? 2000 algo. 2010. 2010 apuestas tú. 2015. No. 2020. La madre. Sí. Cuando la detective Wendy Kipple del condado de Park decidió intentar algo que no existía cuando pasaron esos crímenes. Ella recurrió a la genealogía genética.
Esta técnica no busca a los criminales en las bases de datos policíacas, sino a familias enteras de personas que se encuentran en las bases de datos que están públicas. Ok. Sí, sí se acuerdan o si han visto que te vendemos un kit en el que te haces tu propia muestra y la mandas a no sé qué laboratorio y te dicen de dónde son tus ancestros. A mí sí me gustaría hacer eso. A mí también, pero ahí van a tener tu registro. Sí. Pues que lo tengan. De hecho, nos sería útil tener que tuvieran nuestro registro por X o Y situación. También. Es que ¿Eso significa que no quieres ser asesina? No, significa que me pudieran encontrar también. Hay dos situaciones. Ajá. Entonces, pues ella busca en estas bases de datos las secuencias que obtuvo de las muestras recuperadas. El análisis, pues no le dio con un nombre directo porque pues él no estaba en la base de datos, pero le dio una pista. Había 2 hermanos con el apellido Phillips que sí estaban ahí en la base de datos. Okay. Entonces, al seguir el rastro, los investigadores notaron un detalle clave. Uno de los 2 había vivido en Colorado durante la época de los crímenes. Uy, entonces qué belleza el ADN. Sí, y ese nombre ya lo conocemos, Alan Lee Phillips. Entonces, pues ya, pero no podían llegar así como que de la nada y arrestarlo, ¿no? Entonces, para confirmarlo, lo necesitaban una muestra actual. Tómale este vasito. Sí. Te traje un café. Sí, porque tampoco fueron con una orden porque se les iba a escapar. Llegas de, sí, quiero ser tu amigo. Entonces fueron más discretos. Agarraron una servilleta que Phillips había usado y con eso la analizaron y vieron que el ADN coincidía con el que había sido encontrado en la escena del crimen. Entonces, toda esta evidencia se reforzó con los elementos físicos que ya tenían ahí conservados por tantos años y ya se había unido la pieza del rompecabezas. Ya habían encontrado al perpetrador de ese crimen. Qué fabulosa es la ciencia. Sí. Me encanta todo eso. Sí, está bien interesante. Por eso me gusta, o sea, este tema, si se fijan, si recuerdan desde cuándo lo traigo arrastrando, pero no encontraba dónde ponerlo y porque está bien interesante cómo pues sí, ayuda. Es que es fabulosa la ciencia, solo eso diré. Sí. Entonces el arresto de Phillips se produjo el 24 de febrero del 2021. Casi 40 años después de los asesinatos. O sea, hasta 2021. Sí. Se tardó, la justicia se tardó, pero llegó. Y gracias a la curiosidad posiblemente de quien reabrió el caso. Exactamente. Así que nunca dejemos de ser curiosos. Pues que así avanza la ciencia. Ajá. Sí. El chisme salva vidas. Sí, cómo no. Entonces, el 24 de febrero fue cuando lo arrestaron. El juicio captó la atención nacional y en septiembre del 22, Phillips fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, además de secuestro y asalto. En noviembre del mismo año, el tribunal dictó sentencia, que fueron 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sí, hijos. Igual ya tendría como unos 60, 70 años. Hay que se muera en la cárcel. Durante el proceso salieron a la luz detalles estremecedores, incluyendo la violencia de los ataques y especialmente que pues las víctimas se resistían. Entonces pues sí hubo lucha, que fue la que derramó todo ese líquido rojo que quedó y pues todo este líquido fue el que permitió identificar al responsable años después. Bueno, y el güey que cuando lo rescataron que no tenía las lesiones probablemente visibles. Sí. ¿Qué mentira les habrá dado? Algo me acuerdo que dijo que en el rescate o en lo que estaba intentando sobrevivir que se había pegado. Algo así dijo. Me caí. Me caí repetidas veces. Sí. Entonces el caso llegó a su cierre el 27 de febrero del 2023, cuando Phillips desafortunadamente porque no cumplió su condena, se quitó la vida en prisión. Culo. Y así la ironía se cerró por completo. El hombre que fue salvado de morir congelado en una tormenta de nieve, ese hombre al que le dieron abrigo, siguió con su vida durante décadas, pero ya una vez que fue atrapado, no pudo escapar de las consecuencias de lo que había hecho. Ay, no soportó. Y pues ahí quedó.
Ese fue el primer caso que piensan de él. Pienso en los casos que hay ahorita que también se restringen por las limitaciones científicas. O sea, así como ese, ahorita debe haber algunos, ¿no? Que, bueno, sin contar los que no se pueden resolver por obvias razones, como por ejemplo los que están influenciados por la élite y ese tipo de cosas. Eso ya no es ciencia, eso ya es... Sí. Eso ya es otra cosa. Sí. Ya es de que si hablas de más... Pero sí, puramente científico, yo creo que todavía hay limitaciones, pero sí está avanzando mucho la ciencia. Sí. Sí, esto es de la genética con el CRISPR, o sea, está súper cool. Me hubiera gustado haber trabajado con eso cuando estaba en la maestría, pero pues ya no me tocó. Qué chido todo eso. Sí. A mí me llama mucho la atención, me encanta. Pero ahorita ya no puede de plano. Sí, pues en un doctorado. Pero ya la vida adulta es muy difícil y para entrar al doctorado tengo que dejar de trabajar. Y que lo diga, sí. Ajá, entonces sí, estaca. Bruno. Sí. Sí. Ya si por alguna extraña razón dejo de trabajar, bueno, ya lo consideraré, pero ahorita estamos bien en el trabajo. Sí, pero aparte te va bien, o sea. Sí, estamos a gusto. Estás bien. A gusto, sí. ¿Cuánto dura un doctorado? 3 años. Vamos al siguiente caso. Este va a ser de Joseph James DeAngelo. Ahorita van a saber quién es él. Durante más de 40 años, California convivió con un depredador invisible. Un hombre que no tenía nombre, no tenía rostro y parecía adelantarse siempre a la policía. La prensa lo bautizó con varios nombres, varios alias, porque sus crímenes se acumulaban y todavía no los relacionaban a una sola persona. Primero le llamaban el East Area Rapist o el original Night Stalker. O sea, porque se acuerdan que estaba el Night Stalker, el acosador nocturno, que era Richard Ramírez. Sí, pues él no era. Entonces era el otro original Night Stalker. Y décadas después, cuando ya se dieron cuenta que era un solo criminal, lo unificarían bajo el nombre del Golden State Killer. Sí. Entonces, pero para eso pues pasaron unos cuantos años y crímenes para que pudieran darse cuenta que sí era una sola persona. Entre 1974 y 1986, DeAngelo atacó de forma sistemática a lo largo de California. Sus crímenes parecían no tener una conexión clara, porque al principio eran robos, después eran violaciones y más tarde pues ya llegó a las desvivisiones, ¿no? Fue escalando. Sí, poco a poco. Las víctimas no se conocían entre sí, vivían en ciudades distintas, los métodos cambiaban justamente para confundir y que no hubiera como que un patrón. Este agresor era meticuloso, observaba a sus víctimas durante semanas, se aprendía sus rutinas, sus horarios, sus sonidos, todo, o sea, todo lo que pudieran hacer ellos, todo se lo aprendía y luego entraba a su casa en las noches, los amarraba y usaba objetos de la propia casa como armas psicológicas. Ay, no, qué horror. O sea, se dice que primero atacaba a personas solas y luego, ya ves que en muchos casos la prensa empieza a publicar cosas y por lo que publica la prensa ellos cambian ciertas técnicas. Sí, pues básicamente le estás avisando, oye, güey, ya vimos que estás haciendo esto. Y ya me van a cachar, vamos a cambiar el modo. Entonces, primero atacaba a personas solas y después empezó a atacar a parejas. Pero lo que hacía, que fue lo que se me hizo curioso, es que atacaba, por ejemplo, a la mujer y al esposo o a la pareja le ponía unos platos en la espalda. Si los platos se caían, era como que su método de alarma de que el mono se movió, de que la persona se movió y le decía, o sea, lo amenazaba, ¿no? Si escucho que se caen esos platos, vas a valer queso. Entonces, o sea, eso se me hacía curioso cómo los torturaba con sus propias, sus propias cosas. Entonces, él no solo buscaba controlar el cuerpo de las personas que estaba, violentando, sino también buscaba controlar el miedo. En muchos casos dejaba con vida a las víctimas y pues eso hacía más aún desconcertante el patrón porque pues aún así las desvivía, otras no, entonces ¿por qué? Pero a raíz de eso la policía recolectó mucho ADN en todas las escenas, o sea, que tenía muestras a lo baboso, tenía un chorro de muestras. El problema era que no tenía qué hacer con ellas, o sea, no tenía con qué comparar. Estaban las muestras, pero sí, no había nada. Entonces la policía
La La policía. Sí, no sé por qué me salió así, pero bueno. ¿Qué hizo Era la policía? Para que se rieran. La policía ya sabía que se enfrentaba a un solo autor porque pues les decía, sí había como que mínimos cosillas que te podían decir las muestras. Entonces sabían ya que era una sola persona, pero no lograban atraparlo por lo mismo, porque pues nomás sabían que era la muestra de una sola persona. Entonces, desde el punto de vista forense, el caso era muy frustrante y al mismo tiempo prometedor. ¿Por qué? Pues porque en las escenas tenían material biológico, entonces tenían muchas pistas, igual que el anterior, pero no se podía hacer nada con ellas. O sea, la tecnología todavía no llegaba a este punto, que ya lo vimos al principio. Entonces, otra vez, el caso ahí se enfrió. El ADN que lo que tenían servía para vincular crímenes entre sí, pero no para decir quién era el responsable. Entonces, hasta ahí llegaron. El único avance que pudieron tener en ese tiempo es la misma persona. Y ahora se llama el Golden State Killer. Ya. Y ya. Hasta ahí. Híjole. Durante años el caso permaneció abierto, pero sin avances. El crimen envejecía y las víctimas también. Y la posibilidad de justicia pues parecía irse diluyendo y olvidando con el tiempo. Durante años el Golden State Killer fue analizado una y otra vez. ¿Dije el ADN? Bueno, el ADN. El ADN de él fue analizado. Y siempre daba el mismo resultado, pero no había ninguna coincidencia. No había ningún hombre que haya sido arrestado que estuviera en una base de datos criminal. Entonces, pues ahí también se quedó el caso. O sea, pues no podían relacionarlo con nadie. Entonces, pues se sentía como que un fracaso tras otro porque la ciencia tenía la evidencia, pero no tenía el camino, no sabía qué hacer con ello. Pero en el 2018 todo cambió. En lugar de preguntar ¿de quién es este ADN? Se empezaron a preguntar ¿a qué familia le pertenece este ADN? Y ahí es cuando utilizaron la genealogía genética. Igual, subieron el perfil genético del desvividor a bases de datos públicas y utilizaron a personas comunes para conocer su árbol familiar. Entonces la gente que solo quería saber de dónde, o sea, tú como gente normal solamente querías saber de dónde venían tus abuelos o si tenías genes neandertales o si de dónde son pues saber tus orígenes. Sí, ¿por qué tengo los ojos cafés? O sea, ¿por qué tengo los ojos azules? O sea, eso quería saber la gente nada más, pero terminó ayudando a resolver uno de los casos más oscuros del país y que tenían años ahí guardados. Aparecieron coincidencias parciales. De repente apareció que un primo lejano, que un primo segundo, que un primo tercero, y a partir de ahí los investigadores fueron reconstruyendo un árbol familiar y se fueron así década por década, apellido por apellido. O sea, fue un trabajo muy lento, casi obsesivo, hasta que lograron cerrar el rompecabezas. Wow. Sí. Entonces, a partir de todas esas coincidencias genéticas lejanas, pero compartían apenas un pequeño porcentaje de ADN similar, fue que empezaron a construir el árbol completo. Empezaron con hombres, la edad adecuada, que vivieran en California, que tuvieran acceso a vehículos o que tuvieran algún tipo de conocimiento táctico o policial. Entonces ahí empezaron a armar todo con todos los datos que les había arrojado este perfil genético y finalmente lograron armar el árbol y les dio un nombre: Joseph James DeAngelo. Él coincidía con todas las características porque era ex policía, era veterano de guerra y hasta el día de que encontraron su nombre vivía una vida aparentemente normal. Híjole. Era un perfil no muy sospechoso, aunque pues sí con que tenía conocimiento policial o táctico, pero pues no sospechaban de un ex policía jubilado, pues. Entonces, para confirmar la hipótesis, los investigadores hicieron lo mismo que el anterior. Recolectaron ADN, pero de la basura o de algún artículo de uso cotidiano para que no alertarlo, ¿no? También fueron discretos. Sí, no avisarle. Y el resultado fue inequívoco, el ADN coincidió. Y ahora sí tuvieron cómo comparar el ADN que encontraron en las víctimas versus el de esta persona y todo coincidió. Y después de igual más de 40 años, el monstruo ya tenía nombre, apellido y dirección. 2018 dice que empezaron. 2018.
¿Y cuándo lo...? Vamos para allá. En abril del 2018, Joseph James DeAngelo fue arrestado sin resistencia. Tenía 72 años y muchas de las víctimas que sobrevivieron ya eran adultos mayores. Por primera vez vieron ya bien al hombre que los había aterrorizado durante muchos años, no como un mito, sino hacia cara a cara. Y en el 2020, DeAngelo ya se declaró culpable porque cuando lo arrestaron no hizo como que el gran escándalo, fue así como que, pues ya algún día tenían que llegar. Entonces se declaró culpable de los múltiples de asesinato y de agresión sexual. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, para la justicia el caso se cerró, pero para la ciencia se confirmó algo más importante, que el ADN puede hablar incluso cuando el criminal ha guardado silencio durante toda su vida. Aquí también el ADN aunque aquí el ADN no llegó directamente al culpable, pero sí señaló a su familia. Entonces de ahí pues ya pudieron armar el ADN camino. de acá viene. Y reconstruyeron todo. Híjole. Sí. Qué chido. Entonces ya con esto, pues uno de los fantasmas más persistentes que estuvieron en la criminología moderna dejó de ser invisible. Y estos dos casos, el de Bobby Joe Oberholzer y el de Joseph James DeAngelo, bueno, aquí fue una víctima y un victimario, ¿verdad? Pero el de... ¿cómo se llamaba? El de Allen Lee Phillips y el de Joseph James DeAngelo ocurrieron en épocas y lugares distintos. O sea, fueron por ahí de los 80s y la justicia se tardó 40 años en llegar, pero llegó. ¿Tienen algo que decir al respecto? Porque sigue el siguiente caso. ¿Qué decir? Pues que la ciencia que siga avanzando, que se sigan encontrando este tipo de personas, ¿verdad? Y también ayudar en otras circunstancias. Sí. Yo un dato curioso, ¿han visto Dexter? Sí. De repente. Es que creo que ahí sale un caso parecido a ese. O sea, que se da cuenta, Dexter se da cuenta que un viejito que está en un asilo tenía un pasado así oscuro, pero ahorita ya estaba normal. Pero sí, pues él como tenía acceso a la policía y todo eso, también fue buscando pistas. Pero fue interesante porque pues ese viejito también era bien maldito. En su vida de adulto, pues hizo muchas fechorías y ya como si nada, o sea, pues no la atraparon. No. Pero aquí sí le dio justicia con sus propias manos. Sí. Sí, vamos, me imagino. Vamos a acabarlo. Pues sí. Pero en este caso, o sea, ustedes dicen, ay, qué chido, ya tenemos tecnología de ADN, ¿no? Eso significa que ya se van a resolver todos los casos del mundo mundial. Pues no. Pues nada, mis cielas. No, porque la genética forense no es infalible. También se puede equivocar. ¿Por el error humano o por qué? Sí. Híjole. Sí, también se puede equivocar. Entonces, vámonos al siguiente caso. Este también está bien interesante. A ver. De hecho, sí está muy interesante. Si uno tuviera que diseñar al criminal perfecto, posiblemente se parecería mucho al al que vamos a hablar, porque no deja huellas, no tiene rostro, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tenía testigos confiables, no había cámaras, no había rostro, solamente había una certeza: su ADN estaba por todas partes. ¿Cómo? Caray. Sí. A finales de los 90, en Alemania, la policía empezó a notar algo muy inquietante. En distintas escenas del crimen aparece el mismo perfil genético. No es una coincidencia parcial, o sea, no. Era exactamente el mismo, lo encontraban en diferentes crímenes. Podían ser robos, asaltos o incluso desvivisiones, o sea, pero ahí estaba. Ese ADN aparecía una y otra vez en distintos lugares, en distintos contextos. Era demasiado perfecto para ser una casualidad. Pero fíjense cuántos años estuvo actuando este criminal. De 1993 al 2009, este perfil genético apareció en al menos 40 escenas del crimen, en 3 países distintos: Alemania, Austria y Francia. Era el perfil genético de una mujer. No se trataba de un caso aislado ni de una jurisdicción única. Estos primeros, ya cuando empezaron a hacer el análisis, se dieron cuenta que los primeros rastros de ADN aparecieron en robos y allanamientos menores en Alemania durante los años 90. Entonces eran así crímenes como que leves, por así decirlo.
Eran casas que habían sido saqueadas, pero no había violencia, o sea, simplemente robos, objetos cotidianos que habían manipulado, que se habían llevado, y había restos genéticos en los cajones, en las puertas, en algunos utensilios, o sea, ahí estaba el ADN. Pero eran cosas muy leves. O ¿No sea, había desvivisiones? no había nada. Pero este ADN no levantó como que sospechas muy grandes y la policía asumió que se trataba de un delincuentillo ahí habitual, X, o sea, que no pasaba nada. Pero, bueno, y ya archivaron ese perfil. Pero volvió a aparecer ese perfil. El epicentro mediático de todo esto, este misterio, está en Heilbronn. Entonces, ¿qué hizo la prensa? Le puso nombre y le puso el fantasma de Heilbronn. Porque ahí fue donde empezó a aparecer otra vez y otra vez y otra vez este perfil. Después empezaron a encontrar el perfil en vehículos robados. Así como que, caray, como que ya está evolucionando esta señorita, se está poniendo más extrema. Después empezó a encontrarlo en armas que habían sido utilizadas en delitos, no necesariamente como que desvivisiones, pero que habían traído un arma, no sé, para un asalto a mano armada. Entonces se asumía que esta persona estaba participando activamente y conscientemente en esos atracos, en esos robos. Y aquí surge el primer problema de que la delincuencia ya no era como que muy coherente o como que, o sea, sí se fue superando esta persona, o sea, su nivel de criminalidad va subiendo cada vez, se va poniendo más extremo. Sí. Entonces después empezó a aparecer en desvivisiones y se vio que este perfil genético tenía como que un patrón extraño porque aparecía tanto en crímenes oportunistas como en delitos que sí requerían una planeación. O sea, entonces estaba como que muy extraño. ¿Y solo Está aparecía muy ese raro. ADN? Sí. O sea, solo el de ella. El de ella. Suena que lo embarraban. En el 2007, durante una operación rutinaria, una oficial de policía alemana fue asesinada a tiros en Heilbronn y su compañero sobrevivió, pero gravemente herido. Entonces, otra vez volvió a aparecer este ADN. Se creó un equipo de investigación. El caso se volvió prioritario a nivel nacional y la prensa amplificó la figura de esta asesina invisible y se hizo así como que era una mujer extremadamente peligrosa porque ya empezaba... Ya sé para Sí, dónde o sea, va ya, este pedo. ya. O sea, de robos así a objetos como que bien X, pasó a asaltos con armas y luego después a homicidios y luego después a manipulación de cadáveres y luego también había otros crímenes en los que no había ninguna violencia y ahí estaba. Pues Otra vez se empoderó, déjenla. Sí, ¿Cuántos años trabajó en ese lugar la que hacía las pruebas? varios. Creo que por ahí va. No existía un patrón geográfico, tampoco había un perfil psicológico y pues la evolución criminológica no estaba como que tan clara. Entonces, pues el ADN ahí estaba funcionando como que conectando lo que querían que se conectara. Estaba en todos lados. Porque ahí estaba el ADN. Pero o sea, aparecía en ciudades chiquitas, en pueblos chiquitos, en carreteras, en casas, pero también en ciudades grandes. Entonces, como que, pues, ¿qué está pasando? Entonces decían, bueno, entonces, si esta mujer debe de ser una nómada, también debe de ser experta en el uso de guantes y de borrar huellas, o sea, debía tener un perfil también, ¿cómo se dice? Policial o algo así, táctico. Y también debería tener una capacidad para no dejar ni un solo rastro visual. O sea, porque no había ni una sola pista de cómo lucía. De que alguien la hubiera visto. O cómo lucía o cómo era. O sea, lo único que tenían era el ADN. Y finalmente este ADN apareció en el cuerpo de un hombre fallecido por causas que no estaban relacionadas con ninguno de los otros crímenes. Entonces ya era como que, a ver, esto ya está muy raro. Entonces ese hallazgo hizo que los investigadores hicieran algo que no habían hecho durante 16 años.
revisar el origen del material de la recolección. Que eso es algo que yo también me peleo mucho en el laboratorio, porque a veces dicen, es que ¿por qué tienes este resultado? Pues porque así venía la muestra, entonces tú estás mal. No, hay que revisar desde dónde viene la muestra, justamente, porque la muestra, o sea, es la base de todo. Entonces, el mito a partir de ahí empezó a desmoronarse. Según el ADN, el fantasma era mujer. Según los registros, ha estado presente en más de una docena de escenas criminales. Según la lógica, esto debería de ser imposible, porque ¿cómo una sola persona podía cometer todos esos crímenes durante tantos años de todos esos países? Nunca la vieron, nunca la arrestaron, nunca dejó huellas más que su ADN. Pero, o sea, él siempre estaba ahí, siempre el mismo perfil, siempre implacable, siempre estaba ahí. Entonces decían, pues es que ahí está, o sea, el ADN es incuestionable, o sea, eso es porque eso es. Pues no, tampoco. Pues no, mis cielas. No. ¿Cómo se llama el método que dijo? Las secuencias repetidas en tándem. No, el otro. El de genealogía forense. Sí, ese. Para construir el árbol genético. Ajá. ¿Ese también lo usaron ahí? Sí, pero no. Bueno, es que no era tanto eso de aquí, lo que estaban buscando era el perfil, pero no lo compararon todavía con nadie. Ok. Entonces, el problema es que este fantasma empezaba a romper todas las reglas de la realidad, porque aparecían escenas que no encajaban entre sí, en delitos que no se que no tenían ninguna motivación que se pudiera comparar con los otros, en contextos donde ninguna trayectoria criminal habría tenido sentido. O sea, así sería así como si el monito estuviera, la fantasma estuviera jugando Sims y fuera así como que subiendo de nivel, o sea, estaba así como que muy extraño. Durante años se intentó reconstruir el perfil genético y psicológico de este fantasma y se habló de que era una asesina serial extremadamente móvil, que vivía al margen de cualquier registro. O sea, era una figura casi sobrenatural, así como que wow, el epítome de las asesinas seriales, así que wow. La güey de las muestras. La top de las top. O sea, ¿a esa conclusión llegaron? Que sí, o sea, que existía el fantasma y así. Entonces, cada escena reforzaba esta historia, cada coincidencia genética alimentaba el mito de este fantasma. Pues iba siendo cada vez más hardcore, ¿no? Vamos a alimentar el mito. Sí. Es una súper chingona, una espía. Pero nadie se hacía la pregunta. ¿Y si el ADN nos está diciendo mentiras? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, durante años, cada una de estas escenas fue interpretada como una prueba criminal excepcional. Pero hoy sabemos que todas estas tenían algo en común, pero no era una asesina serial. El giro no llega por una gran confesión ni por una persecución. Llegó por algo muchísimo más simple, una revisión técnica. El mismo error que se repitió una y otra y otra y otra vez a lo largo de más de 16 años. Hija de su pinche. Ellos decían que el perfil coincidía y que el sujeto existía, pero nadie preguntó o sea, todos decían que era la persona, pero nunca nadie preguntó por la muestra. Nadie. Y por primera vez alguien se detuvo y miró un poquito hacia atrás. Investigó todas las cadenas de custodia, cómo se habían tomado las muestras, los laboratorios, los proveedores, porque se dice que todos los insumos que tiene un laboratorio debe ser estéril, sellado y certificado. O sea, así deben de ser todo lo que está en los laboratorios. Pero la respuesta la encontraron no en las calles ni acá en la superescena del crimen, sino en una fábrica en Baviera. Durante años nadie revisó el origen de los hisopos que utilizaban para recolectar las evidencias. Se asumía que al ser estériles eran genéticamente neutros, pero no. O sea, estéril no significa que no tengan ADN. Entonces, los hisopos de algodón eran empacados manualmente por una trabajadora local. Y ella fue la que contaminó todos los hisopos, maestra. Sí, todos por años de las muestras. O sea, con las muestras, con el hisopo con el que tomaban la muestra de ADN, así, todos estaban contaminados por ella. Pues ella no sabía, ¿no? Ella no cometió ningún crimen, nunca estuvo en Haleborn, nunca estuvo en ninguna escena, nunca fue una desvividora serial.
pero su ADN estaba en todos los hisopos. Lo más triste es que nunca se les ocurrió hacerle la prueba al hisopo antes de usarse. No, porque se supone que están sellados, certificados y Híjole. estériles. Así como que vamos a ver por curiosidad. La prueba piloto y ya. Ujú. Dices, no, estas madres están contaminadas. A nadie se le ocurre. Es que fíjate que si te tardas un poquito en llegar a esa Sí, pero ya conclusión. cuando estás viendo mucha Ujú. coincidencia, Sí. o sea, les fue más fácil, más factible creer en una super Asesina serial. asesina serial y que iba avanzando en estrategias y crímenes. Ujú. Sí, te digo porque acá en el laboratorio me ha pasado de que una vez tuvimos un problema con unas muestras que no nos daban y no nos daban y no nos daban. Entonces, bueno, vamos a ver el equipo, no, las muestras, no, la manipulación de las muestras, no. Pues anduvimos a busque y busque dónde está el problema y tardamos mucho en encontrar que la muestra era el agua donde se diluían. Pero sí, o sea, sí, estás buscando, o sea, sí tardas, no nos tardamos 16 años en encontrar el problema, pero sí, y Pero por sí eso. se tarda. Digo, no es fácil, ¿verdad? Ujú. Pero Ujú. Sí, cuando algo te está dando datos que no tienen mucho sentido, sí tienes que, a ver, espérate. te paras Espérate. así de que, cabrón. Sí, Se me hizo mucho 16 años, Sí. la verdad. O sea, Pues unos sí. 5 tal vez de, cabrón. Ya no encuentro lógica en esto. Vamos Ujú. a checar los hisopos o a checar quién está haciendo las muestras. A lo mejor está, no sé, algo. Sí. Te vas así hasta que llegues. Sí, pero pues a nadie se le ocurrió. Hasta muchos años después. Es que ese es un recurso muy, muy básico en lógica, por eso me sorprende que haya escalado tanto. Ujú. Por ejemplo, pues la navaja de Occam dice que cuando algo es extremadamente ilógico, en vez de escalar y darle una explicación así tan irracional, mejor te paras y te pones a pensar en las respuestas más simples Ujú. y esas por lo regular van a ser las correctas. Sí. Sí. Entonces, sí, me saca de onda que la mente maestra y no sé qué, Ajá, o sea, te quedas así de... que en vez de que se detuvieran y dijeran, a ver, espérate poquito, que es más sencillo que haya un error acá o que esta persona realmente salga impune de Sí, sí, sí. 40. Sí, o sea, yo inmediatamente cuando me cuentas que hay muchos crímenes y es que ninguno tiene sentido y que todos pertenecen a la misma muestra, pensaría contaminación de las muestras, algo tiene que estar haciéndose mal. Sí, porque, o sea, es imposible. Es más, inclusive así como que la única criminal del mundo es ella, así como que No. o sea, tampoco, o sea, No, o sea, sí, algo. pero como que de cierta manera a muchos les encanta la fantasía, lo fantástico de ciertos seres humanos y ponerlos como que enaltecerlos, aunque sean en el área criminal. Sí, así pasó. Pasó. Ey. Pasó. Saca el oro. Sí. Ey. Pero sí, o sea, este fantasma, el más buscado de toda Europa, nunca existió. ¿No? Yo tengo una pregunta para ustedes. A ver, pregúntanos. Ustedes, hablando de eso de enaltecer, ¿ustedes cómo ven a ese tipo de criminales? Por ejemplo, criminales que son meticulosos y no trabajan mucho tiempo. ¿Lo ven como con admiración o nada más es como maldito, se escapó? O sea, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Porque... En mi caso, yo lo veo de una manera neutral, no como enaltecerlo y decir, qué chingón, sino como el hecho de qué fantástica es la mente, qué lo llevó a hacer eso. ¿Qué lo llevó a hacer eso y cómo le hizo? ¿Estaban muy pendejos los investigadores o qué pasó alrededor de? Porque sí me pone a pensar en muchas cosas. Y no necesariamente tiene que ser el güey muy inteligente. A veces los que están a cargo del caso están muy pendejos o no hacen el trabajo que tienen que hacer y luego ya los enaltecen. No, es que era una persona muy inteligente. No es cierto. ¿Y usted? No, yo tampoco así como de enaltecerlos, no, solamente me causa mucha curiosidad cómo es que bloquean todos los sentimientos y toda la moral y todo lo que se dice que es lo bueno y que llegan a ese grado. O sea, sí, no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo pueden apagar todo eso y cometer los actos criminales. Creo que muchas veces ya está apagado desde el principio. Entonces, por eso es lo que no me explico y me llama la atención.
Ok. Pues ya, lejos del crimen en sí, a mí me fascina más cómo están a la par los que resuelven y los que buscan cómo violar ese sistema. ¿Sí me explico? Porque pues es un proceso dual, es como son dos vertientes siempre, el que está actualizando Sí, como seguridad. Como L y Kira. Algo así. Ajá. Y es en todos los ámbitos, no solo en ese. Por ejemplo, cuando creas un software, tú como creador sabes cómo vulnerar ese software. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Es igual como para crear una vacuna, sabes cómo funciona, o sea, cómo puede destruir esa cosa, el cuerpo humano y así. Ajá. Entonces, bueno, el ejemplo más sencillo que tengo es alguien que crea un candado. Esa persona sabe cómo abrir el candado, sabe cómo funciona el mecanismo y todo eso. Entonces, en criminalística hay personas que saben cómo funciona el sistema, cómo funcionan las muestras de ADN y todo eso. Entonces la tienen bien fácil para vulnerar eso. O sea, usan guantes, usan plástico para envolver el cuerpo, lo disuelven en ácido. O sea, ese tipo de cosas me parecen fascinantes porque están a la par, subiendo, así como dijo usted, L y Kira. Sí. Y eso es lo que impulsa a la tecnología a crecer. Porque si agarraran a todos los criminales pendejos, como dice Topacio, o sea, pues no habría ese esfuerzo, ¿no? Es como que, no, pues mira, con este sistema que tenemos los agarramos a todos y ya. Pero no, siguen avanzando porque se forzan a hacerlo. Si no, pues no agarran a muchos. Sí, exactamente. Sí, tienen que ir uno adelante del otro siempre. Siempre, o sea, es una carrera. Y de los dos lados, justamente. Sí, a veces los medios de comunicación la andan cagando. Sí. Dices, no des esta información y lo primero que hacen es una persona así, ya sabes, pues le estás avisando, güey. Sí. Por eso digo, no es tanta la inteligencia del criminal, sino que te están avisando. Obviamente van a estar al pendiente de los medios informativos para saber qué movimiento hacer. Es que son las dos cosas, porque, por ejemplo, ha pasado en muchos casos muy mediáticos de que precisamente por toda la difusión que tienen logran atraparlo porque pues lo ve la gente. Pues en el caso de ese de no te metas con los gatos. Ajá. Sí, pero también está la pregunta. El tipo se enalteció e hizo lo que hizo gracias a la difusión y a la búsqueda ardua que se hizo. También. Si se quedan así como que lo empujamos a ser mejor en eso. Sí. Bueno, ahí ya depende mucho del tipo de criminal. Porque si hay criminales que su principal motivación es esa. O sea, que los reconozcan. Sí. Pero otros lo hacen nada más por puro instinto. O sea, quieren desvivir a alguien porque tienen una pulsión tan grande. Por eso hay diferentes tipos de criminales. Ajá. Pero sí, el que busca reconocimiento, pues sí va a usar de impulso lo que se esté diciendo de él o ella. Sí, pues es que por eso los perfiles criminales luego, pues te pueden dar ahí una pista también de qué tipo de persona estás buscando. Sí. No sé si en criminalística lo toman en cuenta de que, ok, según el perfil, a esta persona es muy egocéntrica y sí le va a gustar la atención mediática, entonces mejor no le den esa atención. ¿En dónde dijo? En criminalística. Ah, sí lo toman en cuenta mucho. O sea, cuando establecen el perfil, ya saben cómo proceder y cómo, o sea, qué estrategia usar para agarrarlo. Ok. Sí, pues sí. Entonces, pero si metes a la grafología y esas mamadas, pues ya. No, pues ya dices, no mames, que tiene la letra. No, chingas a toda que usan eso. Y que se hace en México, ¿Tienen a grafólogos? Sí. ¿De veras? Sí. Como peritos. Te quedas así de, ¿es en serio? Oh, qué vergüenza. Sí. Sí, porque volvemos a la pelea de que la grafoscopía no es lo mismo que la grafología, ¿no? Pues sí, astrología. Sí, la grafoscopía pues es para determinar. Es lo que siempre digo yo. Sí, esta escritura es de esa persona. La grafología, pues puras mamadas. Si esta firma la hizo como que consciente o como que se ve que es si la fingió, si la copió, qué sé yo. Estuvo obligado a firmar o cosas así. A que ya te van a decir casi tu horóscopo a partir de Exacto. tu letra, pues ahí sí. Y lo más vergonzoso es que hay grafólogos como peritos, o sea. Viva México. Sí, o sea, pueden existir los grafólogos como entretenimiento. Ándale, exactamente, como es el horóscopo. No vas a meter a alguien, a Doña Pelos con las cartas del tarot. A que te resuelva. Ay, no. Qué culero. Pero México mágico. México mágico. Sí te quedas así de...
Es en serio. Así es nuestro bello país. Y luego hay personas que estudiaron y que la defienden. Es que es algo bueno. ¿Cómo va a ser algo bueno? O sea, ¿te gustaría que, por ejemplo, si te desviven, que te investiguen o abran tu carpeta con base en esas creencias? Ujú. No, o sea, sin cabrona. Imagínate ser familiar de alguien y que te salgan con esas cosas. Está como los casos No. que vi de que a una persona le quitaron la patria potestad, Potestad. eso de sus hijos porque su letra decía que era mala persona. Nomás porque escribía anguloso. Oh. Ajá. Entonces, pues ahí sí, así como que, oye, Pues yo soy espérate, mala persona espérate. porque escribo en ángulo. Agua. Si Imagínate. Topacio, tú estás a un golpe en la cabeza, te vas, acuérdate. Y de tener un sótano. No, no es cierto. Ok. Es el chiste que siempre acompaña a Topacio Sí. nomás. No sé por qué la gente me tiene miedo. No, sí, pues esos son los casos. Durante años, policías, medios y expertos persiguieron a criminales invisibles, no porque la evidencia fuera insuficiente, sino porque nadie cuestionó al ADN. Este fue el Ujú. caso del fantasma, ¿no? No es una historia de un error científico que pasó así como que una vez, sino de un error Ajá. sistemático que se quedó ahí por los años de los años, los siglos de los siglos, amén, y que se tardó 16 años en descubrir. Sí. Y el problema es que, a pesar de que este fantasma no mató a nadie, hubo muchas víctimas que se quedaron sin justicia Sí. porque pues la muestra estaba contaminada. Fue esta persona y ya Ujú. no buscaron más. O sea, Ajá. se quedó ahí inconcluso el rollo y Sí. ahí no. Se gastaron recursos, se desviaron investigaciones reales, se construyó un perfil criminal que no existe y pues Ahí quedó. la gente se quedó sin la justicia. En este caso fue completamente al revés. Muchos de estos casos se cerraron, no hubo culpables, no hubo disculpas públicas, Sí, pues nada. nada. Nada, Nomás de, nada. ay, la cagamos poquito. Ujú. De veras ni la corrieron ni nada. O sea, No, pues es que no era su culpa. No, pues no era culpable. O sea, no. Ahí las personas que, pues, más culpables es quien no investigó más a Ujú. fondo, Ujú. quien no sacó una manera lógica de, pues sí, quien no usó la lógica. ok. Sí. Sí. Sí, porque ella estaba haciendo su trabajo, que debía haber estado haciéndolo bien, también sí debieron de Ujú. despedirla. No hacerle algo, ¿cómo se dice? Imputarla por algo, pero sí despedirla porque pues no estaba haciendo bien su jale. Si Ujú. las muestras están contaminadas, ¿qué estaba haciendo? ¿Lamiéndolas o qué fregado? Pues sí. O estornudándoles, no sé, algo. Tal vez no traía las medidas de higiene adecuadas. Cubrebocas, algo. lentes, no sé, lo que tienes que usar, guantes. Ujú. Porque Algo si hay que- gente que le vale madres. En las Ujú. maquilas hay muchas de que no usan la vestimenta correcta para hacer las Sí, luego cosas. los cuartos limpios, ¿no? Donde trabajan con Ujú. material que va directamente a tu corazón o cosas así. Exactamente, O sea, material quirúrgico. Imagínate que esté alguien así que le vale 3 hectáreas de pito. Comiendo cacahuates o algo. Ajá. sí está. Manches, Es o que sea, sí te deja pensando, Sí. porque hay gente que no lo ve y si no se ve, no afecta. Ujú. Tienen que tener algo visible, no sé, la suciedad aquí. No, Ah, deja sí, tú sí. ni eso. Y ni así. Ni eso, porque aquí voy a ventilar de muchas de mis compañeros. Nombres, de que trabajan en un área muy cochina porque es Híjole. agua residual Sí. y a veces agarran las cosas sin guantes. Yo siempre los regañaba y les decía, no toquen mi computadora con guantes, porque los guantes... Pues te llevas las... Ajá, de hecho, cuando estaba en la universidad, el maestro que nos daba parasitología Ujú. no nos dejaba usar guantes. ¿Por qué? Porque cuando traes los guantes, pues andas agarrando todo, ¿no? Ujú. Y te vale. Y luego después llegas y abres la puerta con tu manita desnuda y te llevas ahí todo y tú ni te das cuenta, ya estás comiendo, ya estás con esto, ya estás con el otro y pues Y ahí diarreón seguro. ya te infectaste. Entonces, no sé qué tan buena estuvo esa práctica, o sea, que no nos dejara usar guantes, pero por lo menos sí nos hizo el hábito de estarnos lavando las manos Sí, a cada Ujú. ratito ahí andan manos todas resecas. y de no andar tocando todo con los guantes. Ajá. O sea, porque yo acá en el laboratorio sí, luego me dicen que estoy bien payasa porque me lavo las manos a cada rato, Pues es que así tiene que ser. pero es que sí, o sea,
No, o sea, estás haciendo contaminación cruzada con todo y luego en bueno, por ejemplo, yo en mi computadora, pues de repente sí tengo que mi galletita, que mi cacahuate o mi agua. Entonces así como que llenarla de agua puerca. No, gracias. No, pues no. Entonces yo así como que después de que alguien agarrara mi computadora con guantes, no, mi computadora. Acá desinfectando todo. Y con el Lysol, porque sí, sí. No, está cañón. Sí, es que sí. Por eso te digo, o sea, aunque veas la contaminación evidente, hay gente que le vale. Sí, es cierto. ¿Y son personas que estudiaron lo mismo que usted? Pues afín. Entonces deberían tener cierta conciencia sobre la microbiología, ¿no? Sí. Sí, pero hay gente que de plano... Y aún así les vale. Les vale. Genial. Sí. Créeme o sea, que... una cosa es por ignorancia, pero... Y otra por ya tener el valemadrismo. conocimiento, y no hacerlo es otro Es lo más gacho cuando sabes y te vale madre. Ajá. Sí. Sí, ya fueron expuestos sin nombres, pero ya los expuse porque es que sí, o sea, yo sí los regañaba. O sea, es bastante. obvio, va a haber contaminación, pero les vale. O sea, ay, no me di cuenta. Si te das cuenta, güey, ya sabes de esto. Sí, yo Pero también. te vale. Mi celular yo también no lo agarro con los guantes porque pues los guantes vienen todos puercos. Entonces, Pero toda la suciedad que guardan estas madres. Ahí estás cada rato desinfectando. Deja tú si de por sí, o sea, todavía de que conscientemente sí lo usas en el baño, ¿no? O Exacto, sea, ahí sí, entonces aventando el teporingo. Ajá, entonces si ya sabes que lo usas en el baño y que está sucio y luego todavía vas y lo ensucias más, pues No, imagínate. no, pues, caldo de cultivo vas a traer ahí. Sí. Luego te lo pones en la cara. O a veces, llamas. se te cae en la jeta. Oh. Hijo, no. O estás jugando tu Candy Crush y comiéndote tus galletas. Y lo mira, hijo, ¿no? Sí, entonces. No. Somos unos puercos. Somos unos sí, simios sí, todavía. Sí, somos. Pero bueno, estos 3 casos juntos es fácil pensar que hablan de asesinos, pero en realidad hablan de algo mucho más grande. Hablan de cómo cambia la verdad cuando cambia la ciencia. Sí. Sí. El caso de Alan Lee, pues el ADN estuvo ahí desde siempre, pero no era la época para analizarlo. En el de Joseph DeAngelo también no había la tecnología y pues tuvo que buscar a su familia. Y el caso del fantasma de Heilbronn es donde nos recuerda que el ADN puede ser tan preciso que pues nos va a llevar a un error ahí medio sistemático, o sea. Sí, que va a haber error humano. Y pues que se tiene que usar, aparte de las herramientas de la ciencia, la lógica. Sí, pues sí, no irte a algo fantástico, cuando puedes resumirlo en algo simple y llegar a la verdad. Sí. Sí, pues es que, bueno, yo lo relaciono mucho porque estoy en un laboratorio, ¿no? Entonces hay muestras que tú dices, es que no tiene lógica lo que me está dando. O sea, no tiene ningún sentido este resultado, entonces hay que ver qué pasó. Sí, hubo una vez que nos llegó una muestra que lo más probable que haya pasado es que el recipiente estaba contaminado. ¿Con qué? No sabemos, porque nos dio un valor así completamente absurdo y por más que repetíamos la muestra seguía dando lo mismo. Muy probablemente estaba contaminada la muestra. Aquí como que más que la muestra, el recipiente, porque nos dieron otra muestra duplicada en otro recipiente y esa sí salía bien. Entonces sí fue el recipiente. Entonces sí. ¿Con qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con qué? Pero sí, o sea, sí tienes que preguntarte así de que, a ver, este resultado, a pesar de que yo no tengo, aunque me la rigan que sí, que yo no tengo ojos de espectrofotómetro para saber exactamente un resultado, pero de todas maneras tiene que tener cierta coherencia. Sí. Entonces así. Sí, ya cuando ves algo pues fantástico, desmesurado, dices, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Se hizo mal el estudio, se hizo mal algo. El estudio, el muestreo, el análisis. Y ya vas escalando. Todo. Inclusive, no sé, hasta... O si eres fantasioso, pues vas creando teorías acá bien pasadas de lanza. No mames. Sí. ADN alienígena. Sí. Ajá. Aliens. Ese último caso me recordó al de la tifoidea también. Sí. Como que algo que se esparció por una persona descuidada. Que pues no se lavaba las manos, iba al baño y hacía la comida y eso así. Sí. Sí. Pues es que muchos... Y fue asesina serial sin quererlo. La verdad es que ella sí. Sí, es que muchos descuidos nosotros siempre, no pasa nada. No, sí pasa nada, ¿cómo no? Como una personita que conozco, no voy a decir quién, pero que conozco, nombres, que de pronto
Se echa a perder, por ejemplo, la leche y anda haciendo quesos y así se los come. Yo, santa madre ¿Qué? de Dios. O leche bronca y así sin como, pasteurizar. ay, hijo de su pinche Sí, pues es que madre. volvemos a lo del inicio, o sea, en lugar de que avance la ciencia va para atrás. No, la ciencia no, la gente Bueno, está la gente, evolucionando. sí, y te agarran cada idea. Sí, hijo tienes de su razón, la pinche gente. Y madre. la gente. La ciencia avanza y la gente va para atrás. No mames, te quedas de... De que ya lo único inteligente que tienen es su celular. El Sí. celular. Y les dices, ¿no? Así pues amablemente y te ven con cara de... ¿Tú qué vas a decirme acá, estúpida? ¿Tú qué vas a andar sabiendo? Ajá, se queda uno. Ujú. Bueno, yo no voy a comer de eso. Sí, gracias. No vas a comer de mi pollito tanto que me tardé lavándolo. No, porque ando con diarrea. Sí. Pero deja tú el pollito lavado es lo de menos, más bien en el plato en el que te sirvieron el pollito lavado. Ajá. Ándale, hijo Ahí, de su pinche lleno de salmonela. Oh, E. coli, E. coli. Ajá. No, imagínate una cólera acá, ¿no? No. En la mañana me estaba acordando de una vez que vi un documental de una vez que cloraron mal un pozo de agua en otra ciudad, no sé qué país. Dinos No, dónde. no, es que no me acuerdo, fue hace no muchos quieren años. decir nombres. No, fue hace muchos años y fue en una ciudad, creo que de Estados Unidos o de Haití, una cosa así. Ajá. Y sí, o sea, no cloraron y la gente se estaba muriendo de cólera No mames. por una... O sea, es que está potente el cólera. O sea, eso Sí. es de avisar a autoridades, ¿sabes? Que aquí hay una persona con... Ujú. Porque está bien cabrona esa bacteria. Sí, está horrible, entonces sí estuvo Como gacho. la influencer que se hizo vegana y se murió justamente de cólera. No solo Era lo- crudivegana. Ah, Poético. Y ella estaba Selección presumiendo natural. que la Ujú. mejor dieta y ya estaba ya en los huesos la mujer y se ya murió fue. de cólera. Ujú. Sí, pues es que Hijo, no. en el de hipertensión hablaron un poquito el doc de todo esto de que la dieta vegana está haciendo que las personas sean más hipertensas Ujú. por los vasodilatadores que tienen. Vasodilatadores. Entonces, lo mismo que les dije en ese episodio, sí, las plantas son muy bonitas, sí hay que comer frutas y verduras, pero Pero no hay que hacerlo la dieta única o estricta. no, todo Porque no tenemos ni balanceado. siquiera la dentadura de un herbívoro. Ujú. Desde ahí empezamos. Sí, todo balanceado. Y volvemos al mismo tema, o sea, la ciencia sigue avanzando y la gente sigue yendo para atrás. O sea, Ajá. si ya sabemos que somos omnívoros, ahí vamos a dietas veganas. En mi caso no tiene sentido, o sea, soy veterinaria, he visto dientes de diferentes especies y no me pueden venir a decir que tengo que comer solo plantas porque para Ujú. mí no tiene lógica. No, No tengo dientes de herbívoro. Ujú. Sí, o sea, sí tienen muchas noblezas y sí hay que comer frutas y verduras, Ujú. pero también necesitamos comer proteína. Exacto, no Ujú. puedo ser un herbívoro estricto porque mis dientes me están indicando, no, güey, no eres eso. Ujú. Para eso tienes colmillos, para Omnívoros. comer carne. Sí. Tienes muelas para moler las semillas. Ujú. Cada diente tiene su Su función. función. Pero A menos de que hubiera una evolución y dijeras, este güey tiene dientes de herbívoro, ok, dale su Pero no, ni siquiera nuestro estómago está preparado para eso, no tiene tampoco. la microbiota para eso. No. Es ilógico. Pero luego te venden estas ideas de que mi vida cambió. No es cierto, güey. No, Pues a es lo mejor, marketing. bueno, no te iba a decir, a lo mejor cambió porque dejó los ultraprocesados, pero pues no tampoco, o sea, porque luego la comida que hacen vegana es todavía súper ultraprocesada O para sea, le que vas metiendo cosas y cosas para que parezca otra cosa para que no parezca es. carne. Sí, es cierto. Quieren No imitar tiene la carne. sentido para mí, sorry, perdón, veganos, pero para mí no tiene sentido, o sea, no. Los Sí. dientes Sí, están ¿han para algo, comido es el comida primer vegana? indicativo. Sí. Que han comido. El falafel, ¿qué otra cosa? Es que ¿Ensaladas? comida vegana como El tofu. o sea, por ejemplo, las Oreos son veganas. Ajá. Un platillo así de esos que. Un platillo súper preparado. Ajá. Es que una vez yo probé uno, no sé cómo se llama, pero sabía a rayos. Y también era así como para imitar carne. Ujú. Sí, es que yo esa comida así procesada para parecer carne no se me Ajá. antoja, la verdad. No la he... Que yo recuerde, no la he probado. Ujú. Mira, ni siquiera en India son 100% vegetarianos, son Y eso 90%. Que adoran a las vacas. Adoran a las Ujú. vacas, pero sí comen algo de carne, o sea, sí.
no es vegana la dieta. Es en un 90% vegetariana, sí, pero sí hay consumo de carne, no de res, pero sí de pollo. Pollo. Huevito. Huevito, o sea, no es estricta vegetariana. Sí. O Luego digamos vegana. hay que preparar un estudio de veganismo. Ujú. No para tirarle hate, para ver pros y contras. Es que sí hay pros. Yo no puedo no tirar hate porque, insisto, soy veterinaria, veo los dientes y no. Es que debe de tener sus pros. O sea, por ejemplo, puedes comer Por un tiempo. No, o sea, por ejemplo, integrarlo a tu dieta normal. Un día de la semana, ponle tú. Sí, no la quiero satanizar por completo, sí. pero lo que me hace ruido es volverla estrictamente eso. Ajá. O crudivegana, ¿no? Que sea más al extremo. No. Porque te imaginas crudivegana, ni siquiera pueden comer semillas. No pueden comer legumbres porque ya las estarían cociendo. Ajá. O sea, no. No tiene. ¿Que por qué te inflama, güey? Estás comiendo. Sí, por eso digo, podríamos preparar un episodio de ventajas y desventajas del veganismo. Porque, o sea, todos los estilos de alimentación por algo existen. Algún problema resuelven. Sí. Pero no tan estrictos, o sea, porque volvemos, la dieta keto existe para algo, pero no es para todo. Sí, y no es para toda la vida. Para siempre. Entonces, así igual la dieta vegana puede servir para alguien, pero no es para todos y no es para siempre. Porque sí, como te decía ahorita, integrarla un día a la semana que no comas carne. Ándale, me parece bien. Porque sí se puede, pero ya estrictamente ni de... Porque tampoco podemos hacernos 100% carnívoros. No, eso también es malo. No tenemos una dentadura para un carnívoro. O sea, compárate con un lobo. No tienes dientes de lobo. Tampoco tenemos esos dientes. Y además, pues todo el exceso de grasa, de proteína y todo esto que trae ese tipo de alimentación. Es para ellos, porque requieren estar en el ambiente y cazar. No, y aparte nos vamos a enfermar. O sea, para un animal es eso, pero para nosotros... Sí, se nos va a subir. Somos sedentarios, para empezar. Se nos va a subir el colesterol hasta el cielo, los triglicéridos y todo. O sea, por eso, balanceado. Todo balanceado. De acuerdo a lo que eres y lo que haces. Por eso hay que ir con un nutriólogo. Un nutri. Que te enseña a comer de acuerdo a tus requerimientos. O ponle que no vas al nutri. Pero tampoco te vas a automedicar una dieta nomás porque sí, es variada, siempre variada y balanceada. Pero sí veo mucha gente con ideas raras que se autorreceta a dietas muy estrictas, por ejemplo la keto, y la quieren usar de por vida y es así. No lo haga, compa. Sí, sí. Y no sé por qué ya este tema terminó contra el veganismo, pero... No es bueno, mejor me callo. Sí, es que es lo que te digo, o sea, por eso no se trata de tirar hate, o sea, es simplemente de que balanceado. Es decir, factos. Balanceado, siempre balanceado. Entonces, pero regresando, ¿qué tienen que decir sobre estos 3 casos que vimos? Ya para terminar y cerrar. Que está perfecto usar de herramienta la ciencia, siempre y cuando también se use la lógica y haya un balance con la información y todo lo que se tiene. No dejárselo toda a la ciencia así como que única herramienta, sino que unir como que todas las piezas como un rompecabezas y ya armar el caso. Sí, exactamente. ¿Y por acá? Yo creo que eso que dijo de cómo va un errorcito va haciendo como una bola de nieve. Una bola de nieve es muy importante porque por más avanzada que esté la ciencia, pues siempre va a existir ese factor. Sí. O sea, al trabajar personas en ello, va a existir ese factor. Por eso solo hay 2 ciencias puras que son la lógica y la matemática. Las matemáticas. Porque esas no importa cómo las interpretes tú, cómo lo veas, siempre van a estar así, siempre van a ser de una forma. ¿Sí me explico? Sí. Pero en otro tipo de ciencias, sin mencionar las ciencias sociales, que eso ya sería otro tema, porque yo no las considero tan ciencias como las ciencias, como la química, la física. Ajá. Las tengo como un escalón abajo, pero igual no creo que no sean importantes. Simplemente ya cuando un humano trabaja en ello, ya no le tengo fe, no tengo mucha fe. No. Sí. Tienes que ver de qué humor andaba cuando hizo ese. Exacto. Igual las ciencias psicológicas ¿Las ciencias qué? Lo que es psicología. Sí. Las psicólogas feministas radicales que están creando mujeres
que detestan a los hombres. No sé No, si han sí visto hay. algo así. Yo supe, una conocida me platicó que ella iba justamente con alguien así Ajá. y que le estaba generando este malestar, o sea, todo lo que tuviera que ver con hombres ya estaba Sí, mal. es un Que hasta desdén. se sacó de pedo ella así como que, ahora, espérate, frénale. Y ¿Qué está pasando? es que Y como dijo, ellos tienen ¿no? las herramientas, Ajá. las están usando para Para el mal. Sí. por así decirlo. Pues o para sea, imponer sus ideales. imponer sus ideales a otras basándose en personas. que esto dice la ciencia, Personas ¿no, mijita? maleables. Y eso sí se me hace gacho. Ajá. De y hecho, no nomás de ese lado, también está el lado de los Sí. machitos Ajá, que sí. dices tú, güey, ¿qué pedo? O sea, escuchas una psicóloga, escuché así súper machista e imponiendo sus ideales a los que van. Y yo, no mames. Sí, no, o sea, está cabrón. En la psicología yo lo veo como una bomba. Sí, es algo muy delicado. Es algo ¿no? muy delicado, No puede pero estar en el manos de sentido de que cualquiera. parece más una bomba porque no sabes a quién le puedas cagar la vida, aunque tengas Ajá. el conocimiento. Pero Sí, si tienes sí. sesgo, si tienes algo bien inculcado y que quieres inculcarle, ya valió madre. Siento que eso no puede estar en manos de cualquiera. No. Sí, tiene que ser muy, o sea, que esté muy afín lo que tú crees con la persona con la que vas a ir, porque si es... O que de plano la persona sea de lo más imparcial que existe. Exacto, yo Pero es buscaría que- a alguien imparcial, es que pero no va a existir. creo que exista alguien imparcial en todo sentido. Ah, en todos sentidos, no. No, No, por eso, pero en eso tan delicado, o por sea. eso digo alguien como que con lo más afín, Pero es que imparcial, afín, ¿sí me explico cómo? es que no, Es que vuelvo al punto. es que hay A mí es como imparcialidad. que darle a su lado a la gente que está haciendo ciertas cosas y reforzar esa creencia, por ejemplo, en las radicales. Sí. Si van con alguien así, que tiene esa supuesta imparcialidad, pero va del lado, ¿cómo se dice? Radical. Radical, le está reforzando esa idea de ser Ajá. Sí, culera el sesgo con... de Sí, pues, es confirmación. confirmación. Ajá, es un sesgo. Y eso pasa con muchas personas. O sea, ay, híjole, no Entonces, quiero el decir tipo de nombres. imparcialidad raro. que yo le comento no es que sea imparcial en todos los aspectos, No se sino puede. que tenga ese profesionalismo científico Ujú. para hacer sus ideales a un lado, porque Sí. a lo mejor Ujú, a lo mejor esa persona es homofóbica o lo que sea, Exacto. pero al ejercer su profesión lo está haciendo. Tiene que dejar de lado sus Ajá, creencias. y esa persona va a ser el centro del estudio. O sea, Ujú. esa persona, Ujú. yo voy a encargarme de que esa persona esté bien con los medios que ella necesita, no como yo creo que lo necesita. ¿Sí Ujú. me entienden? Y ese tipo de imparcialidad es la que necesitan los científicos. Pero es que me quedé pues, pensando en el caso que comentaste muy al principio del podcast ujú. de la psicóloga que tenía ideales religiosos. Entonces, ok, si tú quieres ir con una psicóloga que tiene ideales religiosos, bien, Ujú. pero si no, pues no, ¿verdad? O sea, te vas de ahí. Pero por eso digo, es cierta afinidad, porque si a ti Dios te va a ayudar A mejorar. a mejorar, excelente. Ujú. Pero si tú no quieres meter a Dios en la ecuación, pues te vas por otro lado. Ujú. A eso me refería como que a lo Ok. afín, pero Sí, no sí. afín, para que, o sea, sea imparcial, pero te ayude a ir por el camino que tú crees, El que por quieres. así Sí, sí. decirlo. Sí. Sí, eso tiene sentido, pero te digo, ahí, pues es que hay personas imponiendo sus creencias. Sí, sí, eso Ese no es está el bien. pedo. Ujú. Es que yo siento que eso que mencionó usted no debería ir de la mano o ni siquiera debería tocarse No. en la psicología. No. Ajá. O sea, eso de creencias también debe estar fuera. Sí. Ni siquiera debería hablar de Dios cuando estés hablando Ujú. con alguien en terapia. Ujú. Y pues no sé, igual no creo que pase. Es No, por ejemplo, o a sea, mí, yo soy agnóstica, Ujú. o sea, creencia en Dios hipócritamente. Creo en Dios más no en la religión, ¿ok? Completamente. Y cuando me dice alguien, por ejemplo, que estoy de bajón con algo que me hace sentir súper de la chingada. Hace poco, pues voy a contarles aquí mi historia. Ujú. Mi papá sufrió un episodio de alta presión porque tiene arteriosclerosis. Ujú. Eso tiene. No le quise decir que eso era, pero eso es. Ujú. El punto es que casi se me va. Ujú. Le platico a alguien cercano a mí porque me preguntó cómo estaba. Le dije el caso. Me dijo, de eso se murió mi papá. Ujú. Deberías de pedirle a Dios. ¿Tú crees que esa pinche frase tan pendeja me ayudó yo siendo agnóstica? No, pues no. Me dio de bajón. Ujú. Ay, me verás llorando por las esquinas sin saber con quién platicar que tuviera mismo ¿Creencia? creencia, bueno, no creencia, porque no creo en la religión. Que me ayudará de cierta manera a no sentirme tan de la chingada por no Ujú. poder hacer más. Pero que te digan no, pues de eso se murió mi familia. Ujú. Vete a la Sí. verga, güey, mejor quédate callado.
Sí. No le dices eso a alguien y luego que te quieran imponer a huevo la creencia en Dios. No. O deja tú que lo hubiera dejado nada así como que No, o sea, ponlo que en manos de Dios. o sea, y ya está hijo, ahí, ya no, está ahí. es sabiendo la persona que soy, este tipo de persona que no cree en la religión. Y le molesta mucho a ella que le diga eso. Pues sí, a lo mejor también te lo dijo con dolo de fregar. Ajá. Pero digo, a lo mejor si lo hubiera dejado nada más así como que ponlo en manos de Dios. Bueno, todavía, pero de eso se murió. No manches. Es así como que, no, gracias, qué alivio. Tus palabras me hicieron. Es que sí, la intención sí es importante. Ajá. Porque no han escuchado eso de que tú, siendo ateo, le agradeces mucho a tu abuelita que te diga Dios te bendiga. Eso Sí. es un hecho porque su intención la conoces. Exacto. Pero si esa persona usted vio un afán de... De joder. Ajá. Pues ahí sí. Es Un donde te derechazo. quedas. Y luego como esta persona tiende a reprimir los sentimientos, para ella es normal decir, no llores, no llores. Ok. Güey, yo soy todo lo contrario, siente la emoción hasta que ya hayas de cierta manera sanado. En ellos es Ujú. evadirla hasta creerte que no pasó nada, hasta que llega un punto en que explotan bien gacho y dices, Por eso. ahí está, mija. Exactamente. Y sí, o sea, está bien cabrón la mente humana. Sí. Está muy cabrón. Sí. O sea, aquí tocamos varios puntos de la ciencia, Ujú. pero aquí yo creo que con esta frase me gustaría terminar de que una de las lecciones que aprendimos aquí es que no dudar de la ciencia es tan peligroso como ignorarla. Ujú. Porque cuando la ciencia no se cuestiona, también puede mentir. Sí. Sí, Puede o sea, cometer uno errores. Hay muchos estudios que se han refutado porque hasta parece que un científico quiere desmentir al otro y que hay Ajá. guerras ahí, pero sí, o sea, sí hay estudios que ahorita se creía esto, pero después te das cuenta que, ay, no, ¿sabes qué? Siempre no eso era te así. hace daño, Ujú. así como que, ay, ¿sabes qué? Descubrimos un medicamento que te va a ayudar a que no te dé gastritis. Y luego, ay, ¿sabes qué? Quita la ranitidina del mercado porque hace Porque daño, te causa ¿no? otros pedos más graves. Ajá. Entonces, así es, ¿no? Así es la ciencia, se tiene que cuestionar todo el tiempo y eso es lo bonito de ella, porque siempre es refutable. Ujú. Entonces, Y siempre es cambiante. Ujú. Entonces también no puedes decir así como que como dogmática, o sea, Si no es la verdad absoluta. no, siempre va a cambiar, siempre. Entonces, necesitamos siempre estarla cuestionando. Ujú. Por eso para mí lo que me resulta maravilloso de la ciencia es que va mejorándose, descubriendo. Ujú. No te quedas en esto es y ya. Sí, No. exactamente. Y para terminar, yo les tengo una pregunta. Con el poder que hoy tiene el ADN, ¿qué pesa más? ¿Resolver el pasado, o sea, estos crímenes que fueron pasando en el pasado? Ujú. ¿O proteger cómo usamos la información en el futuro? Que era lo que te decía ahorita que dijiste que sí querías subir tu base de datos. Sí. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, de que ahora que con la curva biométrica y que todo esto y que ya tienen nuestros datos y todo eso, o sea, es lo mismo, o sea, ya van a tener tu perfil genético. Sí. ¿Qué pasa con eso? Pues no sé qué puedan hacer con la información de mi perfil genético. No soy como que alguien de interés, creo yo. Es que todos pensamos eso, yo pienso. O sea, Pero también no sé si pueda haber un loco que diga, no, pues vamos a investigar a esta persona. No sé. Es que no sé, porque te digo, todos decimos eso, ay, pues ni que fuera quien para que me investigaran, ¿no? Ajá. O sea, todos tenemos esa mentalidad, pero no nos vamos como que a cosas más simples, Sí. como en suplantaciones de identidad Sí. o de que, no sé, dejen tu muestra por ahí, que alguien agarre tu saliva y vaya y la vacíe por ahí. Ajá, y te Entonces, así inculpen como en que- algo. O sea, sí está. Así como está la corrupción, pues sí. Ajá. Aquí en Ujú. México sí está cabrón. Sí, entonces por eso así como que, ay, o sea, está muy complicado. Y para resolver lo del pasado, pues sí, o sea, ¿y cuánta gente no está pues necesita ese cierre? Ujú. Sí, que sus crímenes Necesitan están eso. No se le puede abiertos. negar. O sea, si hay herramientas, qué feo que te nieguen algo que pudiera hacerse bien. Sí, exacto. ¿Y por acá tú qué dices? Yo estoy a favor de la privacidad de datos, pero pues eso ya
ya no existe. O sea, No, estamos siendo vigilados de muchas formas. Ujú. Ahorita Honesto. el hecho de que tengan nuestros datos de ADN ya es como agregarle otra piedrita. Ujú. Pero pues de todos modos, objeto a eso. Ujú. Sí, pues es que es lo que te digo, o sea, Ujú. dices, ay, pues yo qué, o sea, ni que fuera tan importante, Sí. pero igual hay cosas más sencillas como suplantaciones de identidad o que te Ujú. roben tu identidad o no sé, cosas así que uno no se imagina y que pueden pasar porque tienen tus Ujú. datos. Está Ujú. como lo de los datos ahora que tenías que registrar tu celular y que todo eso, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Entonces, sí, como que sí te quedas pensando en que, pues no soy importante, pero la gente, así como decías tú también, es tan mala que tiene herramientas que va a utilizar a su favor Ujú. y no Ujú. necesariamente para el bien. Sí, pues Ajá. Sí, ese es el Entonces, pedo de ser humano, que siempre va a haber maldad sí. en lo que se haga, ya sea Ujú. para hacerlo o para bien. Por ejemplo, para resolver crímenes va a haber alguien que lo va a usar para mal. Ujú. Siempre, Ese es el pedo. siempre hay Siempre va a pasar. el negrito en el arroz. Ujú. No, eso está muy racista. Córtenle. La aguja en el pajar. Sí. la oveja negra, dice. Sí, sí, siempre va a haber ahí alguien que quiera aprovecharse de los demás, Sí. desafortunadamente. Sí, sí. Pero pues sí. ¿Tienen algo más para cerrar? Si no, ya ahí iremos. Gracias por la invitación. Muy Qué interesantes los casos. Ujú. Sí, qué bueno que pudiste venir por fin. Ya Ujú. teníamos un rato que pudieras visitarnos y apenas se logró. Pero sí, si quieren después traigo más datos de estos de genética porque también me encontré unos que son quimeras genéticas, o sea, que tienen de ADN de que tú pensarías de que por qué tiene diferentes, Ajá. o sea, que unas células tienen cierto genoma y otras células tienen otro genoma. Te quedas así como que, ¿what? ¿Por qué? Pues también pueden pasar. Entonces, hay también otros casos en los que el ADN te dice es esta persona, pero no es esa persona, así similar al del fantasma, pero Ajá. diferente. Ok. Entonces, pues aquí vamos a seguir cuestionando todas esas certezas que dice la ciencia, pero Estaría bien. O está el caso de una pareja asiática, al hombre le desviven a su esposa y pues la escena del crimen es el departamento donde vivían. Lo que hace él es dejar la escena tal cual, por años seguir pagando la renta del lugar hasta que la ciencia avanzara y se resolvió el crimen. Órale. Pero él no dejó así, él quería saber quién desvivió a su esposa y se logró. Te me quedé hoy. Sí. No, sí. Es que hay casos bien interesantes, o sea, les digo, si quieren después traemos otro con más. Sí, o sea, cosas así, imagínate porque- pues cuánto la amaba para seguir pagando un lugar donde él ya no vivía Ujú. para preservar la escena del crimen y esperar a que Encontrar avanzara al la ciencia y culpable. encontrar al culpable. Sí está impresionante. Sí, pero nos lo traes para Ujú. otro de genética y crimen. Genética y crimen 2. Sí, porque sí, hay casos bien interesantes. Ujú. Entonces, ¿dónde nos seguimos? ¿Dónde te seguimos? ¿Quieres que te sigan? Por lo pronto no. Bueno, entonces cortamos esa parte. Sí. Sí, entonces pues gracias por venir. Qué bueno que estuvieron aquí en estos casos genéticos interesantes. A nosotros, si nos siguen, si nos pueden seguir, si nos quieren seguir, para llegar a la primera meta. Estamos como Heresiarcas del Edén en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Y pues ahí andamos en todos moviéndole un poquillo. Pues voy a poner mi Insta. Ahí, Pues ahí. ponemos tu Instagram. Ok. Ujú. Que tampoco nos lo sabemos, error, quién sabe quién 4. Sí, ahorita se lo paso. No, sí lo tengo, nada más Ok. hay que volverlo a escribir. Ok. Pero sí, entonces nos encuentran como Heresiarcas del Edén en todos lados. Anuncio. Aunque para entonces ya nos están viendo en domingo, entonces nos cambiamos de día. Hoy vamos a... Entonces, es que puede ser que nos estemos adelantando porque estamos saliendo el primer día de la semana en lugar del último. Entonces nos vemos a partir del episodio pasado, los domingos. Entonces ahí seguimos experimentando. A ver, esperamos que este cambio les guste. Si no, pues ahí lo vamos viendo durante la marcha. Sí. Entonces, esto fue Heresiarcas, el podcast. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.